Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Bueno, pues buenos días, buenas tardes casi ya. Gracias por asistir a esta comparecencia. Lo que venimos a estar con esta comparecencia es a presentarles el diagnóstico del estado de conservación y de los bienes culturales que existen en Ceuta. Este estudio, este informe, surge por dos vías. Primero, por la preocupación de la propia consejería, por conocer exactamente la titularidad y el estado de conservación en la que se encuentran los bienes de interés cultural, para así, de esta forma, pues poder establecer prioridades a la hora de su tratamiento y de su rehabilitación, en su caso. Y, por otro lado, también fue una petición que surgió en el Pleno de la Asamblea, en el que, en el mismo sentido, es decir, establecer un orden de prelación, una diagnosis y luego un posterior orden de prelación para acometer pues las rehabilitaciones o las actuaciones que fueran necesarias en estos bienes de interés cultural. La Consejería hizo el encargo al Instituto de Estudios Ceutíes para llevar a cabo para realizar este informe y esta es la presentación del informe. Voy a pasar la palabra al director del Instituto de Estudios Ceutíes. Me han dicho que coja los dos. Venga. Vale. Bien, muy buenas tardes. Efectivamente, en febrero de 2020, recibimos el encargo de la Consejería de elaborar este diagnóstico del estado de los BID, del patrimonio ceutí. El Instituto estuvo encantado de poder hacerlo. Una de las funciones importantes del Instituto es precisamente la defensa, el estudio, la puesta en valor de ese patrimonio. Y rápidamente nos pusimos en marcha desde la Junta Rectora. Es verdad que nos pilló por medio la pandemia, prácticamente nada más comenzar el expediente, pues tuvimos que el problema del confinamiento, etcétera, que hizo más dificultoso el trabajo, pero bueno, yo creo que se ha hecho con bastante eficacia, dadas las circunstancias a las que hemos vivido, y se licitaron dos informes que luego han sido reelaborados, revisados por el propio Instituto, fundamentalmente por su grupo de trabajo de patrimonio, básicamente coordinado, dirigido, comisariado por Fernando Villada, que ha sido la persona fundamental en este trabajo. Y una vez que los distintos informes estuvieron disponibles, lo que hicimos fue en Junta Rectora analizarlos, aprobar unas conclusiones definitivas que elaboró el grupo de trabajo y Fernando Villada, básicamente. Yo, en ese sentido, agradecer muy especialmente tanto al grupo de trabajo de patrimonio del Instituto como a Fernando la labor que han realizado, que ha sido bastante intensa, con mucho trabajo, y creo que ha quedado un documento bastante importante que va a permitir, en definitiva, tener un diagnóstico actualizado de la situación de nuestro patrimonio y, sobre todo, de cara a las posibles intervenciones o a las disposiciones que la Consejería o los órganos competentes quieran realizar a través o a partir del informe de diagnóstico. Yo, sin más, porque realmente la persona que conoce a fondo la cuestión, el documento y las conclusiones de Fernando Villada, le paso la palabra a Fernando, que, como sabéis, es decano de Historia del Instituto de Arqueología. Buenas tardes. Me han pedido que sea sucinto y breve y he intentado elaborar una pequeña presentación donde van apuntados algunos de los datos fundamentales de lo que voy a hablar, a fin de que, si es posible, os la faciliten y así no tengamos que estar volviendo sobre el tema. Como han explicado tanto el consejero como el director del Instituto, se trata de un encargo que hace la Ciudad Autónoma de Ceuta al Instituto de Estudios Ceutíes en relación con el estado de los bienes de interés cultural de la ciudad. Aquí tenéis un poco el programa de realización que ha ido desde febrero del año 2020
hasta este momento en que se entrega. El problema fundamental que hemos tenido ha sido aquel que reflejaban antes José Antonio. Lo hemos encontrado en medio de la pandemia y todo eso ha hecho que todo se retrase un poco más de lo necesario, pero aún así creo que en un plazo razonable hemos conseguido dar respuesta a las preguntas que se nos hacían. ¿Sobre qué va este documento? Este documento va sobre los bienes de interés cultural de la ciudad. Los bienes de interés cultural de la ciudad tutelados por la Ciudad Autónoma de Ceuta. Un bien de interés cultural no es cualquier elemento del patrimonio histórico. El patrimonio histórico es algo mucho más amplio. El bien de interés cultural son aquellos que tienen una importancia especial y que en virtud de esa importancia, de esa relevancia, requieren una tutela específica, más intensa que en el resto de los casos. Así que cuando hablamos de bienes de interés cultural, de lo que hablamos son de una serie de elementos que están clasificados como tales. No cualquier elemento, por importante que nos pueda parecer a cada uno de nosotros, es bien de interés cultural. Lleva un expediente, lleva un proceso, etc. Y también es importante aclarar una pequeña cuestión que a mí me parece fundamental. El responsable del mantenimiento de un bien de interés cultural es su titular. Es decir, que si ustedes heredan un castillo, que sería un bien de interés cultural, piensen que tendrán que asumir los gastos de su conservación. No lo hará la administración pública. Si es privado, deben ustedes asumir esos gastos. Es decir, el titular es quien debe afrontar todas las cuestiones relacionadas con la conservación, etc. Y también establece la ley 16/85, cuál es el reparto de funciones en la aplicación de esta legislación. Fundamentalmente corresponden a la entidad autónoma, a las comunidades, a las ciudades autónomas, salvo en los casos que señalo ahí. Por ejemplo, los casos de expoliación, de exportación ilegal, que se la reserva al Estado. También los bienes adscritos a patrimonio nacional, que como saben ustedes son los bienes adscritos a la Casa del Rey. Y también la de aquellos servicios públicos gestionados por la Administración General del Estado. Es decir, elementos tales como los vinculados al Ministerio de Defensa son tutelados por el Ministerio de Cultura. Es por eso, por lo que quizá a alguno le haya podido sorprender que frente al resto de las autorizaciones de excavaciones que damos en la ciudad, de excavación arqueológica, la de Benzú, la del abrigo y cueva de Benzú, la otorga el Ministerio de Cultura, simplemente porque es su competencia. Y por supuesto, como en todas estas materias, fundamentalmente lo que se tiene que conseguir, y se consigue de hecho, es una sincronía, un trabajar conjuntamente, porque digo en este caso, desde mi puesto de arqueólogo, yo recibo continuamente preguntas y cuestiones que me plantean desde mis compañeros de los servicios centrales, del mismo modo que yo hago con ellos. Es decir, esto es una colaboración. Bueno, pues tras este preámbulo, lo que hicimos fue, con el dinero transferido por la Ciudad Autónoma de Ceuta, que es lo que se concitó para hacer estos trabajos, se llevó a cabo la licitación de una diagnosis del estado de conservación de los bienes de interés cultural tutelados por la Ciudad Autónoma de Ceuta, es decir, de aquellos de los que no teníamos una información cercana. ¿Por qué contratar un documento de esta naturaleza? Bueno, todos más o menos podemos hacer comentarios de si nos parece que tal elemento está mejor o está peor. Lo que queremos es tener una visión sistemática y objetiva y además vista desde alguien ajeno a nuestra propia percepción. La licitación, que fue una licitación abierta, como todas de las que les voy a hablar, fue ganada por el doctor Ramón Queiro de la Universidad de Sevilla y básicamente el resultado, esto es solo una de las fichas, pues lo tienen ustedes resumido en esta imagen. Es decir, lo que se trata es de describir someramente el bien, de decir cuáles son sus circunstancias urbanísticas, de ocupación, etcétera, y también definir básicamente cuál es su estado de conservación, qué patologías le afectan, cómo de graves son, cómo es de prioritario actuar sobre ese bien antes que el otro. Es decir, marcar un poco una agenda de trabajo, es lo que nos va dando este elemento. También nos pareció que era importante poner cosas encima de la mesa. He hablado con José Antonio y con los compañeros del Instituto en todo este proceso siempre de que era necesario intentar aportar cosas, no solamente quejarnos de lo mal que puede estar todo, sino intentar poner solución. Y una de las cosas que decidimos fue
que nos parecía que la Torre de Penié podía ser un sitio interesante para crear un centro de interpretación de todo ese conjunto de fortificaciones exteriores que tenemos en Ceuta, que son una auténtica maravilla desde mi punto de vista, son muy especiales y que combinan además elementos relacionados con el patrimonio cultural, el patrimonio natural, con la posibilidad de hacer un aprovechamiento muy, muy intenso de ello. Y entonces también licitamos la redacción de un proyecto básico de rehabilitación de este elemento. Fue ganado por Carlos Pérez Marín, un arquitecto ceutí, como ustedes saben. Entonces ahora ya la ciudad, estas imágenes que les paso son parte de ese proyecto, cuenta con un proyecto básico para acometer ese trabajo cuando lo estime oportuno. Y además intentamos que fuera con un presupuesto razonable. Es decir, no queríamos que fuera una carta a los Reyes Magos que luego irrealizable. Entonces, por ejemplo, establecimos que el máximo de presupuesto de ejecución material serían 250.000 euros. Y así el adjudicatario pues, se ajustó a este elemento. Os digo, son diversas imágenes que he extraído de ahí. Pues con todo esto, como decía José Antonio, elaboramos este documento, que está el diagnóstico de los bienes tutelados por Ceuta, que básicamente es su índice, en fin, son una estructuración, una pequeña introducción, y luego se aporta que esto como apéndice, estos dos documentos de los que le he hablado antes, y se sistematiza. Estos son lo mismo que dicen las fichas de Ramón Queiro, pues un poco un sistema casi de semáforos, verde, amarillo y rojo, para que se vea muy gráficamente, pues un vistazo del panorama de cómo está el patrimonio según los trabajos que ellos han realizado. Como ven, hay desde cuál es su estado de conservación, y si ven ustedes, por ejemplo, ahí el Castillo de San Amaro, pues dice que es pésimo. Y si ven cómo el reconocimiento del BI se refiere a cuánto se identifica el BI. Una persona normal, si se daría cuenta que eso fuera un BI, pues dice que el grado de reconocimiento del Castillo de San Amaro es bajo. O sea, las personas no tendrían una percepción clara de que eso es un elemento del patrimonio histórico. Y después se afirma la gravedad o la prioridad que tendría el tratamiento. Vuelvo otra vez al caso del Castillo de San Amaro por seguir con el mismo ejemplo. Pues dice que la gravedad es 5, es decir, es muy grave su estado, y que la prioridad es máxima. Y así tienen ustedes un decalaje de todos esos elementos. Vale. Bueno, pues con todo esto, como les digo, queríamos poner cosas encima de la mesa, queríamos poner propuestas, no solamente quejarnos de cómo está. Y intentamos hacer una especie de recomendaciones, si no está mal dicho esa palabra, es prácticamente una serie de sugerencias o reflexiones sobre esto, que básicamente se van dirigidas a la ciudad autónoma como posibles alternativas para actuar. La fundamental es, creemos que es indispensable crear un plan estratégico de intervención. Es decir, un documento donde se definan cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser las estrategias, y además que ese plan estratégico esté coordinado con otros planes estratégicos que pudiera haber en la ciudad. Es decir, que si intentamos fomentar una determinada alternativa turística de Ceuta, pues que las actuaciones que se llevan a cabo en patrimonio pues estén relacionadas y vayan en consonancia con eso. Y así con cualquier otro elemento. Pero claro, esto supone, elaborar un plan de esta envergadura supone un tiempo y no es fácil, no es un documento sencillo. En otras comunidades, por la experiencia que yo tengo y por lo que yo he visto, se tardan a lo mejor un par de años en elaborar el primer plan. Y en estos 2 años, mientras, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos, no creemos que sea la circunstancia. Entonces, lo que proponemos es actuar en una serie de elementos. El primero de ellos, en el registro y la identificación. Es decir, necesitamos saber con exactitud qué es lo que tenemos que defender. Porque hay algunas dudas, porque si ustedes se van a la lista de los bienes de interés cultural, verán que hay elementos que no quedan muy claros. Esto ya hemos empezado a trabajarlo desde la Consejería con el Ministerio de Cultura, estamos intercambiándonos la información, viendo cómo tenemos la ficha en cada uno de los 2 organismos, y esto ya es una cosa que está en marcha. Pero es algo fundamental, saber qué tengo que proteger antes de buscar otra actuación. También nos parece que sería muy importante actuar de forma preventiva. Mire, limpiar los entornos de estos elementos, iluminarlo adecuadamente, tenerle algún tipo de señalización, realizar pequeñas reparaciones, a la larga suponen un beneficio sustancial. O sea, ahorra muchísimo dinero, ahorra muchísimo daño en estos elementos. Después hay otros problemas que están relacionados con la protección.
Hay algunas figuras de planeamiento que están previstas en la ciudad autónoma y que seguiríamos esperando casi un cuarto de siglo. A mí me parece que habría que impulsarlas. Los planes especiales que contempla la ley desde el momento de la redacción del plan general, que se va a sustituir ahora, ya se contemplaban y no se han llevado a cabo. Habría que intentar tener ese planeamiento porque son instrumentos que ayudarán mucho a defender este patrimonio. Después hay otros problemas que son de otra naturaleza. Muchos o algunos de estos inmuebles están ocupados de forma irregular. O sea, hay personas dentro. Conoce usted la situación que se vive en la ciudad y claro, pues hay que buscar una salida para que estas personas tengan una vivienda normal, una vivienda digna y que además se pueda actuar en estos elementos, porque no tendría sentido plantear actuar sobre un elemento que esté ocupado de esta manera irregular, como les digo, porque no podríamos llevarlo a cabo. O sea que al final sería agotar el esfuerzo antes de empezar. Y además hay otras circunstancias, como por ejemplo las relacionadas con el planeamiento urbanístico. Algunos de estos elementos están rodeados por viviendas que son alegales, no están dentro del planeamiento urbano y es necesario actuar sobre ellas. También hablamos de que hay que dotar de forma suficiente la vigilancia y protección de estos bienes de interés cultural. Es necesario que haya que sepamos cuando uno de estos bienes se ocupa o cuando tiene cualquier problema y que necesitamos tener ojo en todos estos lugares que además están dispersos por todo el territorio municipal, con lo cual nos parece que sería oportuno también hacer eso. Y luego, claro, hay algunas intervenciones que son de emergencia, que es que o actúas ya o se cae. Y entonces, pues les planteamos algunos elementos de cuáles son estas intervenciones más inmediatas que se deben hacer. Les pongo solo un ejemplo, en que el Garitón de Santa Catalina, en el extremo del Hacho, corre riesgo cierto de caerse. Entonces, pues ya desde la Consejería se ha elaborado un proyecto y un proyecto de intervención para sostener por lo menos ese elemento. O sea, por lo menos que no se venga abajo. Ya después decidiremos qué hacemos con él, pero es que si lo perdemos, no hay solución. Y después también nos parece fundamental el tema de la difusión. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el patrimonio ceutío, los bienes de interés cultural ceutíes, que es prácticamente lo mismo, es que no hay una percepción de que sean tales bienes de interés cultural. Si yo le hablo a ustedes de la Alhambra de Granada, de la Catedral de Burgos, de cualquiera de estos elementos, a ninguno de ustedes se les pasa por la cabeza que eso no puede ser un BIC, evidente, y que hay que tener una especial medida de protección. Y si a ustedes se les ocurriera hacer un circuito de carrera en la Alhambra, pues ustedes sabrían que están locos, que eso no se puede hacer allí, que es impensable, no es razonable. En el caso de los bienes de interés cultural de Ceuta, algunos no son percibidos como tales, bien porque no se conocen, bien porque su estado no lo pone de manifiesto, con lo cual nos parece que hay que difundir, hay que seguir contándole a la gente de Ceuta que tiene un patrimonio increíble y que es necesario protegerlo y cuáles son los elementos que hay que proteger. Al final del dinero que fue transferido por la Consejería, uno de los lotes del contrato que queríamos hacer, el de la fotogrametría digital, que nos parecía interesante documentar, se quedó desierto por circunstancias y en los otros que adjudicamos, tanto el de la diagnosis como el del proyecto básico, también salieron con una notable rebaja de precios, de tal modo que del dinero original prácticamente el 50% ha sido devuelto a las arcas municipales, lo cual yo creo que es de destacar porque supone un ahorro para los impuestos de todos nosotros. Es decir, se ha conseguido hacer este trabajo con la mitad del dinero de lo que se había pensado en principio que era necesario. No sé si me he explicado, quieren decirme algo o quieren que les aclare. Buenas tardes. Me gustaría pues conocer un balance general, ¿no?, de cómo se encuentran pues, la mayoría de los inmuebles de Ceuta. No sé si están todos que necesitan una intervención rápida, si la conservación medianamente está bien. Y aparte, comentaba antes, un inmueble que está a punto de caerse, ¿no?, como comentaba. ¿Ese es el que está peor? ¿Hay algunos que están también mal? ¿Qué contestas tú? Yo creo que la respuesta a todo eso viene
en esa especie de gráfico que he querido hacer, hay muebles que están mal, que realmente necesitan intervención, y uno de ellos es el ejemplo que he puesto, pero es un ejemplo, no quiero decir que sea el único. Y luego, claro, el grado de gravedad del estado en que se encuentra, que varía muchísimo de uno a otro, y además no son ni siquiera las mismas patologías las que afectan a todos. Es decir, puede haber un inmueble que esté ocupado, sin embargo hay otro que tiene una grieta, que amenaza que se caiga, sin embargo hay otro que tiene una ocupación que no es regular, y entonces pues va a estar viendo... Es muy diferente, es muy variado. No sé si he contestado. Bueno, siguiendo precisamente con la pregunta de mi compañera, me gustaría, si es posible, que diagnosticara cuáles serían las principales actuaciones de emergencia que deberían adoptarse en un plazo breve, en un plazo urgente. De todo el análisis de los BIC que se ha hecho, ¿dónde tendría que actuarse diciendo esto ya no puede esperar más? A mí me parece que he intentado explicarlo antes, quizás no lo haya hecho del todo. Es necesario identificar con toda claridad cuáles son los BIC, cuáles son sus límites y cuáles son sus entornos. Creo que es fundamental, hay que empezar por ahí, para saber qué protegemos. Segundo, es necesario hacer esa conservación preventiva de la que he hablado, o sea, limpiar las basuras, retirar vegetaciones, nos evitará problemas a largo plazo, o sea, eso hay que hacerlo también. Es necesario resolver los estados de ocupación de que hablé, porque están afectando de una forma importante a estos bienes de interés cultural. No sé vosotros, pero si yo estuviera en el campo en estos días, hace mucho frío. Yo por lo menos veo que hace mucho frío y necesitaría calentarme, lo cual significaría que en un sitio donde no tengo otra forma de hacerlo, intentaría quemar unas maderas porque, en fin, me va la vida en ello casi. Quemar unas maderas dentro de un edificio puede provocar, pues, en fin, toda una serie de acontecimientos que afectan al patrimonio de una manera o de otra. O va a ennegrecer las paredes o... En fin, me imagino que me explico con claridad. Y las actuaciones que digo son inmediatas, que son de emergencia, son las que se están tomando. Es decir, hemos puesto como ejemplo el garitón de Santa Catalina y se va a apuntalar y se va a evitar que se caiga. La zona del norte del recinto del Hacho también tiene problemas, también habrá que actuar rápidamente. San Amaro también necesita una actuación prioritaria. Creo que es el ejemplo que he puesto durante mi intervención y hay un proyecto de consolidación que se está tramitando en estos momentos. Sería un poco este reflejo de ese semáforo que he intentado hacer, el orden de prioridades de la actuación. Han hablado de la necesidad de una mayor difusión, pero el caso es que hay algunos BIC, algunos muy notables, como las moreras merinidas, que no tienen ninguna placa identificativa. Si alguien aterriza en Ceuta, no sabe qué es ese muro que aparentemente parece algo importante, pero no se sabe. ¿Cuáles son las labores que van a hacer para esa difusión, además de, imagino que, identificar esos BICs? Bueno, yo creo que cuando Fernando Villada habla de identificar, una de las cuestiones importantes es primero identificar o establecer de forma clara y evidente la titularidad de cada bien de interés cultural, porque puede ser que hay algunos que no están claros, que no están de todo definidos, y es importante saber si podemos o no podemos actuar directamente sobre ellos o si tenemos que instar al propietario a que lo haga. Y en cuanto al tema de la identificación, yo creo efectivamente que sería necesario, o sea, lo que es, digamos, no la identificación, sino la rotulación, es decir, el hecho de que tenga unos rótulos, yo creo que es una de las cuestiones que están pendientes y que hay que hacer en algunos de los espacios. Por ejemplo, como tú habías comentado, el de las propias murallas merinidas. De todas formas, creo que las murallas merinidas, en su caso, es algo muy evidente de que se trata de una muralla, de un BIC, es que evidentemente por su magnitud y por lo que es, ¿no? Lo que sí aprovecharía para pedir es que en los entornos, como ha dicho el arqueólogo, los entornos se cuiden. Es decir, de nada vale limpiar los alrededores y el entorno de las murallas merinidas, por ejemplo, si al día siguiente hay personas que lo vuelven a utilizar como sitio para llevar a los perros a que hagan sus necesidades entonces es imposible mantenerlo medianamente limpio si no toman conciencia de que que tiene un gran valor.
que tiene un gran valor y que tiene la suerte de poder levantarse por las mañanas y ver las murallas meniridas, pero claro, tienen que ayudar también a su conservación, simplemente no ensuciando. Y por otro lado, hablando de la titularidad, intuyo que muchos de estos BICs serán de propiedad del Ministerio de Defensa. Y este plan estratégico implica a muchas administraciones, a las tres, a las dos, vamos. Sí, bueno, efectivamente, en esa diagnosis una de las cuestiones importantes era la titularidad. Ya digo que hay algunas en las que tenemos dudas, como ha comentado el arqueólogo Fernando Villada, como ha comentado que hay algunas con dudas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Con otras administraciones trabajamos con ellas conjuntamente y se intenta solucionar las cuestiones con esas administraciones. No solamente está Defensa, hay otras administraciones también, está Costas, hay otras administraciones también implicadas, ¿no? Abiertos totalmente a la colaboración. Esa es la parte que nosotros podemos hacer y sí es cierto que en alguna ocasión, más de una ocasión, hemos requerido a la administración competente pues que actúen sobre ese bien porque tiene pues unas deficiencias, peligro de caída, en fin. Esa es la parte que nos compete, es decir, avisar, que nos compete, que digamos que es una de nuestras obligaciones, avisar a los propietarios de que de que hay problemas en su bien, ¿no? Y respecto al centro de interpretación de Piniers, eso, intuyo que eso ya es una responsabilidad de la ciudad, si acepta esa recomendación. ¿Tiene ahí algunos plazos? ¿Hay algún plan previsto? Bueno, el caso concreto de Piniers ese proyecto, el proyecto ya de ejecución, está metido dentro de los fondos MRR que vienen ahora, o los fondos europeos. Una de las cuestiones que hemos introducido ha sido este concreto, ¿no? de Piniers. Hay otras actuaciones sobre otras de las torres neomedievales, pero lo vamos a hacer a través de otras áreas, del área de medio ambiente y de fomento, ¿vale? Pero en el caso concreto de Piniers lo va a hacer la Consejería de Educación y Cultura. Y si no hay nada más, pues muchísimas gracias. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CSIC, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.